vamos a iniciar con la transmisión de los vídeos. Incluso estaba previsto que fueran 3 de la etapa anterior y 2 al final de esta. Si no, conversando con mis colegas, optaríamos por transmitir de una vez los vídeos y que ya después empecemos con la intervención de todas y todos ustedes. Si esto es así, entonces veríamos ahora el vídeo de Domitila Rosario Piche. Espero que ahora sí podamos escucharlo. Económicas internacionales del siglo XXI han generado cambios estructurales y coyunturales en varios aspectos, entre otros, y es el que nos ocupa este día. El derecho internacional contemporáneo de los derechos humanos influye decididamente en el derecho interno, por lo tanto promueve adaptación de legislación doméstica a los estándares internacionales. El desafío está, desde mi punto de vista, que unos pueden estar de acuerdo y otros no. En primer lugar, dotar a las víctimas de mecanismos eficaces para sancionar las violaciones de los derechos humanos y evitar que estos queden en meros enunciados teóricos. 2. Que la organización legitime a la víctima o a su representante para presentar demandas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 3. Que la organización establezca un tribunal con capacidad de condenar a estados violadores de los derechos humanos. 4. Que el sistema de informe que se regula en los tratados sea fortalecido con un sistema de investigación o seguimiento a través de las sedes diplomáticas de la OEA que se ubican en los países firmantes de los tratados. 5. La Comisión debe mejorar los tiempos de respuesta. Ejemplo de ello, el caso de la solicitud de medidas cautelares 407-2010, se tardó la comisión 1 año para decirme que no reunía los requisitos. Claro, no es un órgano jurídico, no motivó jurídicamente mi negativa. En la petición 238-2012, a los 7 meses me han enviado el acuse de recibo. Ni la sala de lo contencioso de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador ha emitido resolución definitiva del caso 365-2009. Y la institución demandada sigue violentando mis derechos humanos mientras el caso está en análisis en la Comisión Interamericana. El día 12 de julio del 2012, la Comisión recibió otra petición amparándome en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. A la fecha no he recibido respuesta. Mientras tanto, la Sala de lo Contencioso de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador me ha negado los amparos por discriminación que depuró bajo el número 180-2011 y por acoso laboral que se depuró bajo el número 247-2011. Bien, el siguiente vídeo corresponde a como productor te entiendo. Estimados amigos, buenas tardes. Con tristeza debo darles un saludo desde lejos. Me hubiera gustado poder acompañarlos en este día tan importante y especial, pero los periodistas de la región aún sufrimos dificultades y obstáculos en el camino de manera literal y figurativa. Las Américas viven una etapa histórica en materia de integración regional y en la defensa de los derechos humanos. Organismos multilaterales como la OEA han dado paso a la creación de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pilares del sistema interamericano. Los retos en muchos países persisten, son varios,
la libertad de prensa, el desplazamiento forzado, los derechos de género, reproductivos y sexuales, la desaparición forzada, siguen viviendo grandes dificultades en la región. Pero ahora no estamos solos. Hemos construido una red de apoyo conformada por vecinos de las Américas sensibles a los derechos humanos que poco a poco levantan a nuestros países hermanos y a nosotros mismos aquí en Colombia de esas dificultades. Canal Capital se siente orgulloso de ser la televisión pública de Bogotá que promueve la defensa y la promoción de los derechos humanos y una cultura de paz en medio de este país en conflicto como es Colombia. Experiencia única en el mundo que ha recogido, y así lo señala el relator para la libertad de expresión de Naciones Unidas, Fran Larroux. Es nuestra filosofía, es nuestro mandato, es nuestro proyecto de vida. Nos sentimos contentos entonces de abanderar desde los servicios públicos de la región la defensa y promoción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y especialmente de la Relatoría por la Libertad de Expresión, ya que sin su voz, sin su apoyo, la situación de la libertad de expresión en Colombia y en la región sería mucho más grave de lo que es hoy día. Quiero expresar mi profundo aprecio, afecto y solidaridad con la Comisión y sus miembros, ya que en momentos difíciles de vulneración a mis derechos, a los de mi equipo de trabajo, a los de mi familia, he recibido el apoyo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Gracias a su labor soy beneficiario de medidas cautelares, las cuales han brindado protección a lo más valioso que tengo, mi familia, y por eso siempre estaré profundamente agradecido. Con esa campaña liderada por Canal Capital, organizaciones sociales y víctimas, buscamos no solo visibilizar los derechos de los que todo ciudadano goza, sino también mostrar historias de vida de personas a lo largo de la región que han recobrado sus derechos, su voz, su visibilización, gracias al sistema interamericano que todos hemos construido. Invitamos a que canales de la región hagan uso de este material para que lo divulguen, para que se lo muestren a sus ciudadanos, y que este sea el primer paso hacia una iniciativa regional de medios de comunicación que acojan y promuevan la defensa de una vez por todas de los derechos humanos y de una cultura de paz en todo el continente. Es por tal razón que la gerencia de Canal Capital, la gerencia que yo dirijo, con el respaldo de la Alcaldía de Bogotá y del alcalde Gustavo Petro en este proyecto de Bogotá más humana, desde su plan de desarrollo de una ciudad, reitero, más humana, anuncia a lo largo de su programación, desde hoy y hasta cuando sea necesario, el permanente apoyo constante a esa conquista de los ciudadanos y ciudadanas americanos, que es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y, por supuesto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Propenderemos por su fortalecimiento y promoción de sus valores y fundamentos. Seguimos adelante. El siguiente vídeo corresponde a esa solicitud de María da Peña. Todavía se violan los... Todavía se violan los derechos humanos en nuestro continente. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos respuesta de la justicia en nuestro propio país? La Comisión y la Corte Interamericana actúan para defender nuestros derechos. Es cierto, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos es nuestro último recurso. Eu sou Maria da Penha, brasileira, farmacêutica, bioquímica. Eu sofri violência doméstica quando o meu marido, professor universitário, atirou nas minhas costas enquanto eu dormia. Lutei
por 19 anos e 6 meses por justiça. Durante esse período, o meu agressor foi julgado por 2 vezes, por 2 vezes condenado e por 2 vezes saiu do fórum em liberdade. Esgotei todos os recursos da justiça brasileira. Não fosse eu, o CEGIL e o PRODEM denunciarmos o Brasil na OEA, até hoje o meu caso estaria impune. Eu posso garantir a vocês como foi importante confiar na atuação da Comissão Interamericana. Não só em relação ao que eu pessoalmente buscava, mas a sua decisão que possibilitou a criação da lei federal, conhecida como Lei Maria da Penha. Esta lei veio garantir um futuro sem violência. Tenho conhecimento de que alguns países que compõem a OEA querem fragilizar a Comissão Interamericana. Se isso acontecer, as vítimas que têm na comissão uma última oportunidade para proteger os seus direitos serão extremamente prejudicados. Por isso, eu peço ao Estado brasileiro que garanta o pleno funcionamento da comissão, a fim de que ela seja cada vez mais forte e que suas decisões sejam respeitadas pelos Estados. El sistema interamericano de derechos humanos está en peligro. Algunos gobiernos quieren debilitar la capacidad de la Comisión y de la Corte Interamericana de defender nuestros derechos. Por eso necesitamos defender a quienes nos defienden. Canal Capital, televisión pública al servicio de la promoción y la defensa de los derechos humanos y de una cultura de paz. El siguiente vídeo es a solicitud del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Pro Derechos Humanos del Perú, que surgimos en un contexto particular del... Soy Francisco Soberón, director fundador de la Asociación Pro Derechos Humanos del Perú, que surgimos en un contexto particular del país, los escenarios de violencia política y del conflicto armado interno. Durante el régimen de Fujimori se estableció una modalidad operativa de crimen de Estado, con el establecimiento de un escuadrón de muerte como el Grupo Colina, que desarrollaba operaciones encubiertas desde el Estado peruano. Uno de esos casos fue la masacre de Barrios Altos. Esta sentencia ha tenido incluso repercusiones más allá de Perú y ha tenido impacto en Argentina, en Uruguay. Ese es un hecho muy importante, creemos, de contribución de un caso peruano a abrir la posibilidad de cancelar definitivamente las amnistías como instrumentos de impunidad en América Latina. La Comisión y la Corte se adelantaron, fueron los primeros en establecer este carácter de violaciones sistemáticas y generalizadas. La Corte Interamericana emitió la sentencia sobre el caso La Cantuta, que establecía que era obligación de los estados el extraditar o el investigar y juzgar y sancionar a los responsables de crímenes como La Cantuta. Tenemos que valorar las contribuciones de un mecanismo de protección de derechos humanos como la Comisión y la Corte Interamericana. Por eso, hoy tenemos que salir en una acción decidida por preservar este sistema, por fortalecerlo, evitar el debilitamiento que algunos estados pretenden impulsar en estos tiempos. Bien.
Me informan que el otro vídeo enfrenta algún problema técnico que se espera que sea corregido, pero ya será con posterioridad que la Comisión Interamericana se imponga de su contenido. En este momento ya reanudamos las participaciones. La primera sería la de María Gabriela Filón. Adelante, por favor, Gabriela. Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes. Agradecemos y valoramos la celebración de esta audiencia. El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, CLADEM, como organización regional que articula a personas y organizaciones feministas de 13 países de América Latina y el Caribe, busca aportar a la transformación social y a la construcción de democracias radicales desde una perspectiva de interseccionalidad que reconoce la diversidad cultural, étnico-racial, sexual y social para el pleno ejercicio y disfrute de los derechos humanos de las mujeres. Para fortalecer la democracia es necesario erradicar cualquier forma de discriminación, exclusión y desigualdad. América Latina es la región más desigual del mundo, donde se lucha por la reivindicación de los derechos de las mujeres frente a cualquier clase de violencia y de segregación en razón de su género, raza, etnia, orientación sexual, clase, etc. A partir de nuestra experiencia de trabajo desde hace 25 años con un enfoque jurídico-político feminista, es fundamental el papel del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos en los procesos dirigidos a garantizar a las mujeres oportunidades efectivas para ejercer sus derechos y defenderlos, lograr una adecuada reparación y las garantías de no repetición. Consideramos que la construcción de sociedades democráticas, respetuosas de la diversidad, de los derechos de las mujeres y del cumplimiento del principio de igualdad y no discriminación es un esfuerzo colectivo que debe fortalecerse desde diversos frentes. Partimos de la premisa de que el sistema interamericano es un patrimonio de los pueblos americanos. Por tanto, su destino y desarrollo no es solo una competencia de los Estados. Cualquier proceso de fortalecimiento de un sistema orientado a la protección de los derechos humanos requiere la garantía de una amplia participación de las personas y organizaciones que necesitan acudir ante estas instancias para la defensa de los derechos humanos. De lo contrario, y por las propuestas que están siendo impulsadas por los Estados y apoyadas por el Grupo de Trabajo Especial de Reflexión sobre el funcionamiento de la Comisión Interamericana para el Fortalecimiento del Sistema Interamericano, puede colocar en riesgo el legado que se ha construido en más de 60 años, restándole autonomía e independencia. La impunidad por violaciones a los derechos humanos es uno de los principales obstáculos para la vigencia del Estado de Derecho en la región, tal como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado de forma reiterada en sus informes anuales. Esto exige que los Estados adopten medidas de protección frente a las violaciones de derechos humanos que persisten en la región. En particular, con relación a los derechos humanos de las mujeres, a pesar de los esfuerzos y avances realizados en la conquista de su ciudadanía, el reconocimiento de la violencia como una forma de violación de derechos humanos, entre otros, los estados de la región aún tienen importantes deudas con la protección y promoción de los derechos humanos de las mujeres. En ese contexto, no podemos desconocer que la Comisión Interamericana fue el primer órgano del sistema interamericano en dar cuenta de la necesidad de visibilizar los derechos de las mujeres en el marco de su competencia de supervisión, primeramente, así en su informe anual de 1993, y consolidándose en esa línea en la creación al año siguiente de la Relatoría sobre los Derechos de la Mujer y la inclusión de una sección referida a los derechos de las mujeres en los informes por país que elaboró a partir de esos años. Actualmente, el mandato de la Relatoría sobre los Derechos de las Mujeres presta especial atención a los obstáculos que impiden que las mujeres puedan ejercer libre y plenamente sus derechos fundamentales y promueve una visión abarcativa para la realización de estos derechos. En este sentido, la Relatoría ha emprendido no solo iniciativas para abordar la problemática de la discriminación contra las mujeres en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos, sino también en sus derechos económicos, sociales y culturales. Queremos destacar que si bien
es importante definir criterios y parámetros en los distintos mecanismos, ya sea de peticiones individuales como de medidas cautelares, es preciso garantizar, tal como lo ha expresado la Comisión Interamericana, la flexibilidad de los procedimientos para que no se extiendan al ámbito internacional los obstáculos para el acceso a la justicia que prevalecen en muchos de nuestros países. Finalmente, para que los Estados apoyen verdaderamente este proceso de fortalecimiento, es preciso que cumplan con el aporte de los recursos necesarios como obligación primaria, y esto es no solo un aumento en los recursos, sino de los recursos que sean necesarios. Muchas gracias. Gracias, Gabriela. Tiene la palabra Marcela Sánchez. Gracias, señor presidente. Señoras y señores integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, integrantes de las delegaciones oficiales, colegas de la sociedad civil. Las organizaciones que integramos la coalición de organizaciones de lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transexuales, transgénero e intersex de América Latina y el Caribe con trabajo en la OEA, apoyamos toda iniciativa que suponga un proceso de fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos. Sin embargo, queremos manifestar nuestra preocupación por una serie de eventos ocurridos durante dicho proceso y que más bien parecerían estar dirigidos a debilitar al sistema, queriendo limitar el alcance de la tutela regional de protección del mismo. El sistema interamericano de derechos humanos ha sido y es de suma importancia para las personas que integran la comunidad LGBTI. Podemos citar ejemplos concretos, como las audiencias temáticas y regionales que han tocado tópicos específicos de esta población, o la creación de la Unidad para los Derechos de las Personas LGBTI. Es de nuestro interés que la unidad pueda desarrollar su trabajo en completa independencia, pero también en relación transversal con el resto de las relatorías. Sabemos que para que esto pueda ser así, es fundamental que todas las relatorías gocen del mismo apoyo financiero por parte de los Estados miembros. Los temas que se han abordado en el presente proceso de fortalecimiento también nos afectan directamente y por eso queremos expresar a continuación nuestra visión al respecto. En cada caso es importante incluir un enfoque diferencial porque si bien la estandarización es deseable, es importante tener en cuenta que por el contrario puede excluir al no reconocer las diferencias. Las funciones de la Comisión referidas al sistema de peticiones individuales son fundamentales al constituir la única y última esperanza de reparación y justicia frente a la imposibilidad de lograrlo ante los propios Estados. Toda reforma destinada a hacer más eficientes y equitativos los procedimientos es esperada, estimulada y bienvenida, incluida toda iniciativa que haga accesible y agilice los procedimientos de denuncia. Por ejemplo, las excepciones al principio de evaluación inicial por orden cronológico fueron vitales en casos de falta de acceso a medicamentos vinculados al VIH-Sida. Nos parece positivo el establecimiento de plazos en el trámite de peticiones. Sin embargo, creemos que esta medida debe estar vinculada con un aumento de los recursos para que la Comisión pueda ajustarse a dichos plazos, sin dar lugar a que los Estados que privan al sistema de los recursos que le permiten ejercer sus funciones se beneficien con plazos de caducidad cuyo vencimiento esté generado por la falta de recursos. Por otro lado, si bien creemos que está bien que haya seguridad o transparencia en las reglas del procedimiento, entre ellas los plazos, estos deben incluir flexibilidad para garantizar el acceso a personas o colectivos cuyas dinámicas imponen procesos de decisión diferentes y quizás un poco más extensos que el común. Por ejemplo, el agotamiento de recursos general no es igual en el caso de las personas cuyas familias, por prejuicio o por alguna otra razón, no quieren o no pueden acudir a los sistemas judiciales, como en el caso de las familias de personas con orientación sexual e identidad de género diversa. Frente al propuesto requerimiento de que los solicitantes hayan denunciado la situación de riesgo ante las autoridades antes de la solicitud de medidas cautelares, queremos recordar que en muchos casos, como por ejemplo el de las personas travestis que viven del trabajo sexual, son amenazadas por los propios cuerpos de seguridad, que las extorsionan con requerimientos sexuales o de dinero, o por la administración de justicia frente a los que tendrían que imponer la denuncia. En estas situaciones, que ya deberían ser conocidas por las autoridades por involucrar situaciones de corrupción, el Estado debería investigar las violaciones de oficio sin esperar la denuncia por parte de los solicitantes. En otros casos, las amenazas aluden a la sexualidad de las víctimas en contextos donde ésta es penalizada, impidiendo efectuar la denuncia frente a las autoridades. En estas y en todas las situaciones que aluden directamente a la propia estructura de gobierno, los Estados deben establecer mecanismos efectivos de cumplimiento de las medidas cautelares, así como mostrar resultados concretos.
Esto ha sido un desafío importante que en casos de otorgamiento de medidas cautelares a favor de solicitantes LGBTI en países de Centroamérica y del Caribe inglés, en situaciones donde las violaciones fueron supuestamente cometidas por causa de acción o omisión de los actores estatales. Queremos destacar la importancia que tiene el mecanismo del capítulo 4 para dar seguimiento a la situación de derechos humanos en aquellos estados que son objeto de especial atención de acuerdo a los criterios existentes. Por esa razón, damos la bienvenida a cualquier iniciativa que suponga mejorar el rigor técnico en la elaboración del capítulo 4 del informe anual de la Comisión. Por ejemplo, los estados podrían acordar que la Comisión incluya en el capítulo 4 de su informe anual a aquellos estados que incumplan de manera sistemática las medidas de protección o que sin hacerlo de manera sistemática y cumplan en un caso concreto, tras lo cual se consuma la violación contra el beneficiario. Las tareas de promoción de la Comisión son realizadas en forma paralela a las efectuadas por universidades, institutos interamericanos e instituciones regionales y nacionales y organizaciones que se dedican exclusivamente a tareas de promoción en derechos humanos. La Comisión tiene a su cargo, además de dichas funciones, otras de protección referidas específicamente al sistema de peticiones individuales y medidas de protección que no realiza ningún otro órgano fuera del sistema y que es la esencia misma de la existencia de un sistema subsidiario y complementario frente a las falencias de que los propios estados no pudieron o quisieron resolver. Con un presupuesto que alcanza apenas para la supervivencia de los órganos de protección y que se integra fundamentalmente por fondos extrarregionales, creemos que exigirle a la Comisión mayor actividad de promoción o asistencia técnica a los estados de la región es imponerle una carga imposible de cumplir que impactaría gravemente en sus otras funciones. Es fundamental que los estados se comprometan a realizar negociaciones oportunas marcadas por la buena fe, al cabal cumplimiento de los acuerdos de solución amistosa, a reconocer el carácter vinculante de los informes artículo 49 de la Comisión y a desarrollar los mecanismos apropiados a nivel interno para tal fin. La voluntad efectiva de negociar de los estados, acompañada por el reconocimiento del carácter vinculante de las soluciones amistosas, así como el cumplimiento efectivo y total de los acuerdos alcanzados por parte de los estados, redundaría en una mayor eficiencia de la Comisión. Sin embargo, innumerables veces en la práctica la solución amistosa redunda en años de intercambio de información rutinaria por parte de los estados o la repetición de reuniones de trabajo frustrantes en que los agentes estatales plantean que no tienen la potestad o directivas para avanzar o proponen enviar información con posterioridad que por desidia o falta de voluntad política no presentan. Por último, queremos destacar la importancia que un mayor compromiso de los países miembros de la OEA tiene para el verdadero fortalecimiento del sistema. En ese sentido, instamos a los países que no han firmado o ratificado la Convención, como por ejemplo Estados Unidos, Canadá y los países del Caribe angloparlante, a que lo hagan. En esa misma línea, nos provoca inquietud el hecho de que a partir de los años 90, 2 países miembros, Trinidad y Tobago y ahora Venezuela, han denunciado la Convención. Un verdadero fortalecimiento implica el reconocimiento del sistema a partir de la plena participación de sus instrumentos jurídicos, además de la formalización de una fuerte y constante contribución financiera. De este modo será posible garantizar la independencia de la Comisión, de los órganos políticos de la OEA y de todos los Estados miembros. Muchas gracias. Gracias, Marcela. Tiene la palabra Leonardo Cripa. Muchas gracias, señor presidente. Mi nombre es Leonardo Cripa y soy abogado de la oficina de Washington, D.C. de Indian Law Resource Center. En nombre y representación del centro, quiero agradecer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por promover esta instancia de diálogo con organizaciones de la sociedad civil en el marco del actual periodo de sesiones. Asimismo, quiero aprovechar esta oportunidad para saludar y expresar nuestros mejores deseos al licenciado Emilio Álvarez y Casa en el desempeño del cargo recientemente asumido como secretario ejecutivo de esta comisión. El centro, como tal vez sea de vuestro conocimiento, es una organización basada en Estados Unidos, la cual fue fundada y es dirigida por abogados y expertos indígenas de las Américas. Desde 1978 a la fecha, prestamos asistencia legal gratuita y directa a pueblos indígenas de la región en la lucha contra el racismo y la opresión. Todo esto, cabe destacar, a efectos no solo de proteger sus tierras, recursos naturales y medio ambiente, sino también alcanzar un desarrollo económico sostenible y un verdadero gobierno autónomo desde sus comunidades. El litigio de casos tales como el caso de la comunidad Mayang Nahuastigni versus Nicaragua, el caso del pueblo Yanomami contra Brasil, el caso Mary Caridan contra Estados Unidos, entre otros, y la apertura del proceso de elaboración del proyecto de declaración americana sobre derechos de los pueblos indígenas dejan entrever un poco el involucramiento de mi organización en el sistema interamericano. Distinguidos funcionarios de la Comisión, colegas de la sociedad civil, sin dudas,
Discusiones con las partes interesadas sobre temas afines como los que hoy nos ocupan, el fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos, son críticas para informar debidamente las decisiones a tomar en el marco del fortalecimiento institucional de los órganos de supervisión. El Centro ha contribuido a las discusiones promovidas en distintos foros, incluyendo la sesión del Grupo de Trabajo Especial creado por el Consejo Permanente de la OEA, la 19ª Mesa Redonda de Políticas de la OEA con motivo de la celebración histórica del 50º aniversario de la Comisión, entre otros eventos. Todas estas contribuciones pusieron énfasis en las expectativas particulares que los pueblos indígenas tienen con respecto a la función de promoción y de protección de la Comisión, a la implementación en el debido tiempo y forma de las decisiones de los órganos del sistema y al proceso de elaboración del proyecto de Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, entre otros asuntos. Por cuestiones de tiempo y en honor a la brevedad, nos remitimos al análisis y a las recomendaciones expuestas en ese documento. Sin perjuicio de ello, estamos disponibles para responder a las preguntas que surjan. El Centro entiende que este proceso de reflexión debe ser guiado por un principio rector básico, que toda reforma del sistema debe estar encaminada al fortalecimiento de la promoción y protección de aquellos valores y derechos fundamentales de nuestras sociedades, reflejada por medio de sus representantes y estampadas en los pilares normativos e institucionales del sistema, el fin último del sistema. Tales valores y derechos deben informar las decisiones a tomar y ser interpretadas teniendo en cuenta los desafíos actuales que la protección regional de derechos requiere en nuestros días. En el marco de estas discusiones, el impacto positivo que el funcionamiento de los órganos del sistema imprimió en nuestras sociedades y estados no puede pasar desapercibido. A lo largo de los últimos 30 años, el incremento en el respeto de derechos trajo aparejado salvar vidas y mejorar el bienestar de los sectores más vulnerables de nuestras sociedades, incluyendo pueblos indígenas, comunidades de afrodescendientes y de campesinos, etc. Sin dudas, esto también benefició a los Estados parte, quienes pudieron ser testigos de la reducción de conflictos sociales y violencia institucional hacia el interior de sus fronteras. Todo esto acarreó no solo la mejor gobernabilidad en los Estados, sino también sociedades funcionales. En suma, el fortalecimiento en la protección de derechos mejoró la situación de todos, lo cual de por sí mismo representa un logro trascendental en la región. Desde el Centro apoyamos decididamente el trabajo de la Comisión en la Corte. Hemos usado el sistema tanto para avanzar el Estado de Derecho en países en la región, como así también para establecer estándares internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas. Quiero saludar atentamente a todos los aquí presentes y ponernos a disposición de la Comisión para lo que considere pertinente. Muchas gracias. Gracias, Leonardo. Tiene la palabra Luis Alonso Chévez de la Rocha. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Luis Chévez y represento a la Convergencia por los Derechos Humanos de la zona noroccidental, una instancia que aglutina a 6 organizaciones que trabajan en la promoción y protección de derechos humanos en la zona norte y occidente de Honduras. También somos parte de la Coalición Internacional de Organizaciones de Derechos Humanos en las Américas. En Honduras, a partir del golpe de Estado de junio del 2009, nos encontramos en una grave crisis de violaciones a los derechos humanos. Y durante este periodo, el papel de la Comisión Interamericana ha sido muy importante para lograr la protección de las víctimas y la documentación de estas violaciones. Sobre todo, tomando en consideración que el sistema de administración de justicia y, en general, la institucionalidad estatal ha colapsado y ha dejado a miles de personas en indefensión. En este escenario de falta de institucionalidad, nos preocupa que la Comisión pueda plantearse la ampliación de actividades de promoción en alianza con el Estado y sus instituciones. No desconocemos la importancia de la promoción, pero consideramos que en el contexto actual de nuestro país lo que se debe reforzar son las actividades de protección, ya que de estas se derivan obligaciones directas para el Estado y se puede inferir que si no existe voluntad política para cumplir con dichas obligaciones, aún menos la habrá para darle sentido real a las actividades de promoción. Esa misma falta de voluntad política para cumplir los compromisos internacionales en materia de derechos humanos es lo que llama a una vigilancia cercana de las acciones del Estado y un acompañamiento a las víctimas de los derechos humanos, sobre todo en un Estado que ha fracasado como interlocutor legítimo. Ante esto, respetuosamente, sugerimos volcar los esfuerzos de la Comisión al seguimiento de las constantes violaciones a los derechos humanos, utilizando como herramientas el capítulo 4 del informe anual de la Comisión, la exigencia del cumplimiento de las medidas cautelares y el impulso de los informes de admisibilidad y fondo de los casos presentados.
La inclusión de Honduras en el capítulo 4 ha permitido evidenciar las violaciones de derechos ya mencionadas, más aún en el marco del golpe de Estado, por lo que consideramos que este sistema de monitoreo puntual debe mantenerse, por cuanto ha permitido evidenciar las gravísimas situaciones de violación a los derechos humanos. En este contexto, estimamos que la propuesta hecha por la Comisión en su respuesta al Consejo Permanente de la OEA, en el sentido de que a partir de la realización de las visitas in loco e informe del país se podría excluir a un Estado del capítulo 4, no es adecuada, porque dichas visitas tienen finalidades distintas a las del capítulo 4, por cuanto el objetivo del mismo es señalar las situaciones de los derechos humanos en tales países, y cualquier iniciativa de supervisión debería estar dirigido a darle un seguimiento especial a los países, con miras a lograr avances sustantivos en materia de derechos humanos, y no para darle oportunidades fáciles de salir del capítulo 4 si no han demostrado previamente grandes transformaciones. Como Convergencia por los Derechos Humanos de la Zona Noroccidental, queremos hacer énfasis que en todo este proceso lo más importante son las víctimas y beneficiarios de medidas de protección, y por ende consideramos contrario a lo que establece el Estado de Honduras que no existe una nebulosa en cuanto a la entrada y salida del capítulo 4. Nos parece que las reglas en este sentido están muy claras, por cuanto establecen, como lo hemos señalado reiteradamente, que la regla esencial para aparecer en ese capítulo son las graves violaciones a los derechos humanos de esas víctimas, y en ese sentido la inclusión de Honduras ha sido completamente justificada por las circunstancias puntuales y demostradas de menosprecio a los derechos de todas las personas. Finalmente, reafirmamos nuestra voluntad de seguir defendiendo y promoviendo los derechos humanos, y en ese proceso estamos dispuestos a luchar por fortalecer el sistema interamericano, pero a la vez esperamos un acompañamiento pleno de la Comisión en este periodo oscuro de nuestra historia, que nos tiene viviendo en un estado de indefensión y grave impunidad. Muchas gracias. Gracias, Luis. Tiene la palabra Yolani Pérez. Muy buenas tardes y muchísimas gracias, señor presidente. Tal como lo dijo, mi nombre es Yolani Pérez, soy periodista de Radio Progreso y beneficiaria de medidas cautelares, así que todo lo que diga va en el marco de esa experiencia que estamos viviendo los y las periodistas en nuestro país. Vengo en representación del Comité por la Libre Expresión CELIBRE y también por la Coalición de Organizaciones de Derechos Humanos de las Américas. A partir del golpe de Estado en Honduras ocurrido en junio de 2009, se incrementaron las violaciones de los derechos humanos, mismas que mantienen a los periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos, mujeres, comunidad LGTBI y otros sectores en una especial situación de vulnerabilidad. Desde el año 2011 a la fecha, nuestro comité ha sistematizado más de 25 asesinatos contra periodistas y un sinnúmero de denuncias de violación a la libertad de expresión, y hasta el día de hoy, Honduras es el país de América Latina con el mayor número de asesinatos a periodistas en proporción a su cantidad de pobladores, superando en los últimos años incluso hasta México. En ese sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha jugado un papel fundamental en la defensa y protección de los derechos humanos, incluyendo el derecho a la libertad de expresión, realizando una visita in loco y una visita de trabajo a través de las cuales se pudo constatar graves violaciones a los derechos humanos que fueron desde los cierres de los medios de comunicación, tal es el caso de Radio Progreso, hasta amenazas contra comunicadores y comunicadoras que brindaban información sobre los hechos ocurridos en nuestro país. Fue en este marco que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó numerosas medidas cautelares a favor de periodistas para proteger su vida e integridad y la posibilidad de continuar ejerciendo su labor. Durante el golpe de Estado, las autoridades de facto implementaron un cerco informativo que provocó que fuera muy difícil que la población se enterara de cómo se estaban desarrollando los acontecimientos. En esos momentos, las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana sirvieron para garantizar en cierta medida el derecho a la verdad que la población dentro de Honduras y fuera de Honduras tenía. Si bien la Comisión ha fijado su atención en estas problemáticas, no hay una implementación adecuada y efectiva de estas medidas por parte del Estado hondureño. En ese sentido, las autoridades han indicado en su aportación a la
consulta formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que algunos beneficiarios realizan exigencias más allá de lo razonable. Nosotras, como beneficiarias, realizamos las exigencias que consideramos pertinentes porque es nuestra vida la que está en juego. Por tanto, la implementación se debe adecuar a nuestras necesidades de protección y también deben de garantizar que podamos seguir ejerciendo nuestra profesión. Existe preocupación en la forma como el Estado busca implementar las medidas cautelares, ofreciendo protección por medio de las autoridades que no son de nuestra confianza. Es el caso de la Policía Nacional Preventiva, cuyos agentes, se ha comprobado, participan en actividades delictivas. Es por esto que la negativa de los beneficiarios de recibir esas medidas de protección no puede considerarse como un factor para el levantamiento de las mismas, dado que esto únicamente ocurre por la respuesta fallida de nuestras autoridades. Por otra parte, ante solicitudes de medidas de seguridad que los beneficiarios sí consideramos adecuadas, las autoridades no son efectivas en su respuesta a las mismas, ignorando así el llamado de la Comisión de concertar dichas medidas con los beneficiarios y dejándonos en un estado de desprotección y vulnerabilidad extrema. Por tanto, consideramos indispensable que lejos de restringir las medidas cautelares, la Comisión busque los mecanismos para un seguimiento más puntual de cada situación y exija a los Estados su adecuada y efectiva implementación. Entendemos que es necesario que el Grupo de Protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuente con mayores recursos personales y económicos y que para que esto se desarrolle se necesita de la responsabilidad de los miembros de los Estados y también de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, no solo de proveer recursos necesarios para el adecuado funcionamiento de los órganos del sistema interamericano, sino para garantizar el efectivo cumplimiento de las medidas cautelares. Buenas tardes. Gracias, Yolani. Tiene la palabra Liliana Ávila. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo a los demás miembros de la Comisión Interamericana. Mi intervención la realizo a nombre de la Comisión de Justicia y Paz, que es una organización de derechos humanos de Colombia con más de 20 años de experiencia en el trabajo de la defensa y promoción de los derechos individuales y colectivos de comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas. Los derechos humanos, los tratados internacionales y los sistemas internacionales de protección son patrimonio de los pueblos, son conquistas de la humanidad, dirigidos para preservar la dignidad, fomentar la pluralidad, defender los derechos fundamentales y fortalecer las democracias. Los tratados de derechos humanos, tal como lo ha reconocido la propia Corte Interamericana, son instrumentos vivos, dinámicos y en constante cambio y transformación. Este cambio también se predica en los sistemas que se han construido para defenderlos y supervisarlos. En este sentido, los tratados, los mecanismos de protección y los sistemas internacionales que los protegen siempre han de ir un paso adelante, en constante evolución y procurando su perfeccionamiento, la ampliación del espectro de protección para que irradien todos los ordenamientos jurídicos del continente y sean la carta de navegación de toda actuación estatal. Es justo este propósito el que debe inspirar el diálogo del fortalecimiento del sistema interamericano. El proceso que hoy nos convoca no puede ser un escenario para limitar la capacidad y disminuir las atribuciones de la Comisión Interamericana. Por el contrario, debe ser una oportunidad para fortalecerlo. En ese sentido y con ese ánimo, yo me voy a referir puntualmente al tema de medidas cautelares que varios de mis colegas que me han antecedido también han presentado. Las medidas cautelares han sido una herramienta de altísima importancia para proteger y salvaguardar vidas ante situaciones de gravedad y urgencia que meritan respuestas inmediatas y eficaces. Las medidas cautelares han permitido, por ejemplo, que defensores de derechos humanos puedan seguir adelantando su labor, y esta posibilidad ha tenido un efecto multiplicador en las comunidades y grupos humanos donde concentran su trabajo. También han permitido que comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas puedan vivir en sus tierras y defender desde allí sus derechos. Asimismo, ha favorecido a desplazados y refugiados
para que retornen en condiciones de dignidad y seguridad al territorio del que fueron desterrados. Además, las medidas cautelares han podido preservar el objeto de una petición o de casos tramitados ante la Corte Interamericana, sin las cuales la decisión de los órganos del sistema no tendría ningún efecto útil. Asimismo, ha posibilitado la suspensión de penas de muerte y la devolución de personas a un país donde pueden ser objeto de pena capital o maltrato. Pero estas medidas también han fortalecido la capacidad de respuesta institucional por parte de los Estados a situaciones que requieren su atención prioritaria, y este ha sido un valiosísimo aporte en la construcción y en la consolidación de Estados de Derecho. En el caso de Colombia, las medidas cautelares y provisionales han procurado la creación de una mesa de seguimiento y concertación que reúne a todas las autoridades del Estado para concertar la aplicación de medidas cautelares. Ha posibilitado visitas a comunidades, ha también posibilitado diálogos entre autoridades de nivel central y local respecto a medidas de protección. Aunque, por supuesto, se hace urgente que estos mecanismos internos se fortalezcan y se adopten medidas estructurales para superar las causas que provocan la situación de riesgo, es a través del fortalecimiento y no de la supresión de estas medidas que esto se logra. Es necesario que espacios y medidas de fortalecimiento se multipliquen en los estados en vez de que se reduzcan. De esta forma, y atendiendo al documento sobre el proceso de reforma, es preciso tener en cuenta que no puede crearse una suerte de agotamiento de los recursos internos previo a una decisión de otorgamiento a las medidas cautelares. La situación de riesgo y la gravedad de la situación son los elementos que deben inspirar cualquier toma de decisión en ese sentido. Asimismo, es inconveniente aumentar los plazos dados a los estados para dar respuestas a situaciones de información de medidas o al otorgamiento o cuando estas son otorgadas al estado. Si la situación es de riesgo, la respuesta debe ser inmediata y deben ser en consonancia con esa situación de riesgo. Además, las medidas cautelares no pueden asimilarse a esquemas materiales de protección militar o policial o a esquemas duros de protección de carros blindados o teléfonos celulares. El objetivo y fin del sistema interamericano no puede ser eso. Es necesario que se evalúen los factores de riesgo, que se identifiquen y que la Comisión aliente a los Estados a superar sus causas. En ese sentido, la Comisión debe continuar como lo ha venido realizando, apoyando experiencias concretas de protección de las comunidades como las zonas humanitarias y biodiversidad, cuyos beneficiarios se presentaron en el video. Además, no debe ignorar la importancia de las investigaciones a la hora de establecer las situaciones de riesgo, identificar y determinar las garantías y establecer garantías más eficaces de no repetición. Finalmente, no puede abstenerse de adoptar o mantener medidas cuando la Corte ha rechazado una solicitud de medidas provisionales, pues la Comisión y la Corte tienen diferentes estándares de apreciación de riesgo. La CIDH tiene un conocimiento más próximo de la situación a partir de su trabajo de promoción, y esa riqueza debe estar en beneficio de los beneficiarios y de quienes están en riesgo. Muchas gracias. Gracias, Liliana. Tiene la palabra don Horacio Verbitsky. Que haya llegado aquí, a pesar de las inundaciones en la Argentina y la megatormenta en Estados Unidos, es una demostración de la importancia que el Centro de Estudios Legales y Sociales le asigna al Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. No recuerdo bien si es el tercero o el cuarto proceso de fortalecimiento del que soy parte en este sistema. Pero sí recuerdo que la primera vez que llegué aquí, hace 20 años, no fue como defensor de los derechos humanos, como activista, sino como usuario del sistema, porque había sido condenado por la justicia de mi país, y en el caso que lleva mi nombre, el caso Verbitsky, entiendo que es el primero en el que se logró que por medio de una solución amistosa se modificara la legislación interna de un país y se derogara el desacato, de modo que hablo con conocimiento de los beneficios del sistema también en términos personales. Creo que este momento es un momento muy especial de nuestra región,
que permite tener un cierto optimismo sobre las posibilidades de este proceso de fortalecimiento. Las violaciones a los derechos humanos no son en este momento en nuestra región ni masivas, ni sistemáticas, ni centralizadas como en tiempos de dictadura. Por supuesto, con excepciones que han sido muy bien señaladas aquí, por ejemplo, por los compañeros de Honduras. Pero siguen produciéndose violaciones a los derechos humanos debido a la dinámica de algo que el consenso de Washington llamó el gobierno permanente, es decir, la justicia, las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad, los servicios penitenciarios, más las que se derivan de una estructura socioeconómica injusta que los gobiernos populares de la región no han logrado modificar con la velocidad y la profundidad que desearían. Nosotros hemos entregado y seguiremos entregando tanto al sistema interamericano como al Consejo Permanente propuestas concretas para este proceso de reforma, pero en esta ocasión a mí me gustaría hacer algunas reflexiones de tipo político general. En sus comienzos la Comisión Interamericana no pudo sustraerse a la coyuntura de la Guerra Fría y a la agresión contra Cuba y la República Dominicana con el pretexto de la cruzada de Estados Unidos contra el comunismo. Pero luego ese mecanismo de protección se volvió esencial para los pueblos de la región, que se han beneficiado de su actuación durante las dictaduras, pero también en la transición y en el actual período. La Argentina en este sentido es un ejemplo muy claro, desde la visita de la Comisión en 1979 y su informe en 1980, que fue el comienzo del fin de la impunidad para los crímenes de la dictadura y que fueron un espaldarazo para los organismos defensores de los derechos humanos de nuestro país. El informe 28 del año 92, que declaró la incompatibilidad de las leyes de impunidad con la Convención y que nos sirvió muchísimo como instrumento para luchar contra esa impunidad. La jurisprudencia en el caso peruano de Barrios Altos, que se produce pocos días después de que un fallo de justicia de primera instancia en una causa planteada por el CELS llegara a la misma conclusión en el sistema interno, y esto me permite hacer una digresión porque hemos hablado del sistema, hemos hablado de los logros del sistema, pero nada de eso hubiera sido posible sin la participación activa de las organizaciones defensoras de derechos humanos y junto con ellas y antes que ellas, de las luchas populares de las cuales esas organizaciones somos expresión. El sistema ha sido un instrumento que nosotros hemos usado para transformar la realidad de nuestro país y eso es algo que no debemos perder nunca de vista, sobre todo en este momento en que las condiciones para esa transformación son más propicias en los planos internos de muchos de nuestros países, cosa que no ocurría en épocas anteriores. Ya, digamos, en democracia, por ejemplo, a través de casos que hemos traído al sistema, hemos logrado, por ejemplo, la derogación del Código de Justicia Militar, que es algo que en otros países todavía se está discutiendo. Con el caso de La Torre conseguimos la reforma de la ley de migraciones. La Argentina tiene en este momento una de las leyes de migraciones modelo en el mundo, una de las leyes que no considera la migración como un problema de seguridad nacional, sino como una cuestión de derechos. Y, por supuesto, hay ejemplos de otros países que aquí se han mencionado. El ejemplo de Perú, que terminó con el enjuiciamiento del ex dictador Fujimori. El caso Almonacid Arellano de Chile, que permite la invalidación de la ley de autoamnistía y hoy hay centenares de procesados en ese país. El caso Hellman, que llevó al reconocimiento de responsabilidad por parte del presidente uruguayo Pepe Mujica, el establecimiento de responsabilidad en 5 casos de Colombia por la conformación y acción de grupos paramilitares y la participación u omisión de agentes estatales. Entonces me parece que es necesario y posible pensar en cambios genuinos que vuelvan al sistema más robusto, transparente y universal, que proteja mejor a las víctimas y que apuntara a los estados. Para eso es imprescindible refundar los espacios de diálogo,
porque el encuentro es posible. Los proyectos nacionales de las democracias de la región hoy buscan superar desigualdades estructurales y ese camino no es ajeno a los objetivos de los mecanismos de protección internacional de los derechos humanos, como los casos de los derechos de las mujeres, los pueblos indígenas, los afrodescendientes, las personas privadas de libertad, las personas que luchan por los derechos de la diversidad sexual. Es imprescindible encontrar la intersección en que los órganos supranacionales puedan aportar constructivamente a las políticas nacionales. De hecho, varias de las políticas que definen a los gobiernos de la región receptan estándares forjados por el sistema y eso demuestra su importancia. Y veo aquí a mi querida amiga Catalina Botero, que ha participado desde la Relatoría de Libertad de Expresión en apoyo de la transformación profunda que en la Argentina se ha conseguido con la sanción de la Ley de Medios de Comunicación Audiovisual. Por último, nuestra presencia aquí implica también un voto de confianza y un cálido saludo a la gestión del presidente Orozco y del secretario Álvarez y Casa. Y termino con una sugerencia. Si queremos fortalecer el sistema, si queremos legitimar el sistema, como ya han dicho algunos compañeros que han hablado antes, tenemos que lograr que este sistema sea verdaderamente inclusivo y representativo. Le hemos planteado ya al gobierno de nuestro país y lo planteamos también aquí. Es imprescindible profundizar el proceso de diálogo con el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para que dé marcha atrás en la renuncia a la jurisdicción, pero también para que Estados Unidos se comprometa a ratificar la convención, porque si el país más importante de la región y uno que tiene denuncias muy graves de violación de los derechos humanos no va a ser parte del sistema, el fortalecimiento va a quedar una vez más en una expresión de deseos. Muchas gracias. Muchas gracias, don Horacio, por su importante participación. Tiene la palabra. Buenas tardes a todos. Muy rápido, por favor. Agradezco a la Comisión esta oportunidad de presentar las reflexiones y preocupaciones de Brigadas Internacionales de Paz, PBI por las siglas en inglés, basadas en la experiencia de trabajo de acompañamiento internacional a defensores y defensoras de derechos humanos de los proyectos que actualmente desarrollamos en Colombia, Guatemala y México. Mi intervención hoy está basada en los documentos que presentamos al proceso de consulta de la Comisión y están disponibles en la página web de la misma. Con nuestras reflexiones pretendemos destacar la valiosa labor de la Comisión, subrayando algunos ejemplos donde las medidas adoptadas han sido herramientas relevantes para la protección de defensores y defensoras que acompañamos, así como en el marco de procesos colectivos de promoción y defensa de derechos humanos. Nos preocupa que algunas de las reformas planteadas pueden afectar la capacidad de protección de la Comisión y conlleven así un debilitamiento de un sistema que ha sido muy útil para sus propósitos. En cuanto a las medidas cautelares, según la experiencia de PBI, han sido y son muy útiles para respaldar y legitimar propuestas alternativas de paz y mecanismos de autoprotección en medio de conflicto. Como ejemplo, destacamos los casos de la Comunidad de Paz de San José de Apartado y las zonas humanitarias de las cuencas de Curbado, Jiguamiando y Cacarica en Colombia. Para protegerse frente al conflicto, decidieron crear zonas humanitarias y comunidades de paz basándose en el principio de extinción, prohibiendo el ingreso de actores armados para impedir el conflicto en sus propios territorios. Aunque esas no son figuras jurídicamente reconocidas por el Estado colombiano, pudieron formarse y han podido seguir existiendo gracias en buena parte a las medidas cautelares otorgadas por la Comisión. Además, las medidas cautelares han permitido a organizaciones como PBI tener respaldo jurídico en apoyar a esas comunidades y han facilitado nuestro trabajo tanto con esas comunidades como las otras comunidades y organizaciones en riesgo que acompañamos. Quisiéramos destacar especialmente el carácter colectivo de esas medidas que han permitido la protección de la vida y integridad física de comunidades campesinas, afrodescendientes y indígenas. Eso también se ve en nuestra experiencia en Guatemala, un contexto en que el conflicto entre intereses económicos y vigencia de los derechos humanos se puede llegar a manifestar de forma dramática en el desplazamiento violento de las comunidades.
Para ilustrar eso, menciono las 14 comunidades maya quechí desalojadas del valle del río Porochic en marzo de 2011, en que en los meses posteriores sufrieron una situación crítica de salud y alimentación. En este caso, las medidas otorgadas por la Comisión contribuían a la protección de las comunidades desalojadas, dado que visibilizaban las necesidades de protección de la totalidad de personas que integran las comunidades como sujetos de derechos individuales y colectivos. Movilizaban a las instituciones estatales para adoptar medidas específicas, concertadas con las comunidades, dirigidas a la protección de ellas y a la investigación de los hechos. Y recordaban al Estado sus obligaciones respecto al cumplimiento de los estándares de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Por esas y otras razones, consideramos necesario garantizar y fortalecer el acceso a las medidas cautelares de carácter colectivo. Quisiéramos también llamar la atención a la necesidad de contemplar medidas diferenciales y alternativas ajustadas a las necesidades de protección de los y las beneficiarios y sin imponerles medidas que les incomoden, aumenten el riesgo o contribuyan a mantener en su contra violaciones de derechos humanos. La Comisión debe analizar los procesos de los Estados miembros, los procesos que los Estados miembros utilizan para acordar y implementar medidas para asegurar la participación de los y las beneficiarios en la toma de decisión y el monitoreo de la implementación. Finalmente, subrayamos la importancia de las medidas de investigación y esclarecimiento de los hechos que dieron lugar al origen de las medidas cautelares, dada la importancia de investigaciones y sanciones para contribuir a la garantía de no repetición. Muchas gracias. Muchas gracias. Moira, tiene la palabra Eduardo Baker. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos que ainda resistem ao avançado da hora. Eu vou me limitar à leitura da síntese de uma carta assinada por em torno de 30 organizações brasileiras, que será enviada à comissão prontamente nesse período de sessões. O sistema interamericano de direitos humanos passa por um dos seus momentos mais críticos. Discussões sobre a necessidade de reforma e fortalecimento do sistema sempre existiram. Contudo, a recente proposta de fortalecimento promovida por alguns estados da região é, na realidade, um projeto mascarado de enfraquecimento dos órgãos de proteção e reflete a insatisfação desses estados com decisões recentes destes órgãos, em especial aquelas que questionam a adequação das políticas de Estado às obrigações internacionais de respeito e proteção dos direitos humanos. No caso brasileiro, há uma visível mudança de posicionamento do Estado quanto à sua política externa em relação ao sistema interamericano, a partir da determinação das medidas cautelares referentes à construção da usina hidrelétrica de Belo Monte em abril do ano passado. Houve, então, uma evidente retaliação do Estado ao retirar o seu embaixador perante a OEA, retirar a candidatura do ex-ministro de Direitos Humanos, Paulo Vânoco, para a comissão, dentre outras medidas. Na sequência, é criado o grupo de trabalho de reflexão durante a Assembleia Geral de junho de 2011, que não garantiu a ampla participação da sociedade civil, ao qual contemplaria a perspectiva das vítimas e dos usuários do sistema, o que se refletiu no conteúdo de seu relatório, que se limitou a referendar as propostas dos Estados e elaborar recomendações quase que unicamente à Comissão. Algumas destas recomendações são extremamente perigosas e atacam a própria autonomia da Comissão e ferramentas importantíssimas de tutela de direitos, como as medidas cautelares. Enfrenta-se, portanto, o desmantelamento do sistema promovido por alguns estados da região sob os olhares estarrecidos da sociedade civil e a conivência da maioria dos estados. Depois de reiterados pedidos, a sociedade civil brasileira foi finalmente convidada pelo Estado para participar de reuniões no Ministério das Relações Exteriores para discutir esse processo de reforma. Este foi, entretanto, um ato paliativo do governo, escamoteando a ausência de diálogo político com a sociedade civil do país para debater substantivamente os rumos e os avanços do sistema interamericano. Esse diálogo foi extremamente tardio e se limitou a um reduzido grupo de organizações, uma vez que não contou com auxílio financeiro para deslocamento à capital, nem previsão real de realização dos debates de forma virtual. Na realidade, este é mais um exemplo de discurso teorizado do Estado brasileiro de compromisso com o fortalecimento do sistema, quando na realidade inexistem ações concretas e compromissos públicos no sentido de afirmar a importância da Comissão e da Corte, de seus mecanismos de monitoramento, de sua autonomia e independência e, principalmente, da obrigatoriedade de suas decisões. Ao contrário, publicamente conhece-se o posicionamento de autoridades do Estado afirmando que a Corte não tem, abre aspas, o poder de cassar uma sentença da Suprema Corte Brasileira,
que suas decisões têm somente eficácia política e não jurídica, ou ainda expressando perplexidade com as decisões precipitadas e injustificáveis, na palavra das autoridades brasileiras, e que o Brasil não estaria obrigado a cumpri-las. Mais recentemente, o chanceler Antônio Patriota afirmou que, abre aspas, a verdade é que há um nível razoavelmente disseminado de insatisfação com o funcionamento do sistema e que o Brasil ficou muito satisfeito com a maneira como foi tratada a questão da hidrelétrica de Belo Monte. A atitude do Estado brasileiro tem profundo impacto na efetivação dos direitos humanos no Brasil e na região. O Brasil precisa assumir seu papel regional e se posicionar ao lado das vítimas das violações de direitos humanos, a favor do cumprimento de obrigações assumidas internacionalmente das sentenças emitidas por organismos internacionais, inclusive pelos mecanismos internos de implementação, e contra o movimento de fragilização destes órgãos que historicamente têm prestado uma função fundamental para a proteção dos cidadãos do continente americano. Finalmente, concluindo, qualquer proposta de discussão e reforma do sistema interamericano deve ter como fim e objetivo a proteção, promoção e garantia de direitos humanos no continente. Para isso, é importante reiterar a autonomia e independência da Comissão e da Corte, a necessidade de incrementar o repasse de recursos do orçamento geral da OEA para esses órgãos, o maior cumprimento pelos Estados de suas decisões e uma maior participação das vítimas e organizações da sociedade civil nos processos políticos e jurídicos. Obrigado. Gracias, Eduardo. Tiene la palabra Luz Estela Ponte. Gracias, señor presidente. Yo quiero compartir esta noche algunas reflexiones en torno a las medidas cautelares, reflexiones que surgen de la experiencia y del proceso de acompañamiento a varias personas y comunidades beneficiarias de ellas en Colombia. Las medidas cautelares alertan de manera temprana al sistema interamericano sobre el incumplimiento de la primera obligación convencional de los Estados, que consiste en el respeto de los derechos y libertades y en la garantía de su pleno ejercicio. Por lo tanto, al incluir el mecanismo de las medidas cautelares, el sistema está articulando las funciones esenciales de promoción y protección de los derechos con el fin de que los Estados puedan resolver con urgencia las graves circunstancias que ponen en riesgo los derechos de sus ciudadanos. Así, las medidas cautelares constituyen un mecanismo preventivo para las personas y comunidades y una oportunidad para que los Estados corrijan aspectos institucionales o circunstancias internas que impiden su goce efectivo. Por ello, si realmente se pretende contribuir al fortalecimiento del sistema a través de una reforma al mecanismo de las medidas cautelares, esta debe propender por la mejora en tres aspectos que consideramos esenciales e interdependientes. El primero, la celeridad de todo su trámite; el segundo, la eficacia del mecanismo; y el tercero, su cumplimiento efectivo. Respecto de la celeridad, en atención a la naturaleza del mecanismo que se invoca con urgencia y a los fines del mismo, la reforma debería hacer más expedito el proceso de adopción de la medida en todas sus etapas, es decir, desde la adopción luego de la solicitud hasta la concertación e implementación efectiva de las medidas con los beneficiarios y peticionarios. Esto incluye celeridad también en el procedimiento de evaluación periódica que se propone. En ese sentido, la reforma debería, en primer lugar, posibilitar el otorgamiento inmediato de la medida, eliminando el actual requisito de la previa solicitud de información al Estado. Esto, desde nuestro punto de vista, no constituye falta de transparencia ni inseguridad jurídica para los Estados, en tanto que la CIDH, en cumplimiento del mandato constitucional, ha compilado previamente información que le permite valorar de manera objetiva y real el contexto en el cual se está solicitando la medida. Y segundo, el Estado, en todo caso, puede desvirtuar la situación de gravedad, urgencia e irreparabilidad que tanto el beneficiario como el peticionario han alegado. Y, en todo caso, el Estado conserva también la facultad de solicitar el levantamiento de la medida cuando considere que las condiciones de gravedad y urgencia ya se han superado o que ya ha adoptado una medida eficiente para eso. La celeridad no restringe tampoco la facultad discrecional de la Comisión de solicitar información adicional al peticionario, solo que esto implicaría hacerlo de manera urgente. Las razones anteriores nos permiten también abogar por mantener la sencillez de la formalidad con la que actualmente se adopta la decisión y no la propuesta que está en boga ahora de hacer toda una resolución motivada que indique inclusive cuántos comisionados han votado por eso.
¿Cuántos comisionados han aprobado la medida? Sobre la efectividad de la medida, creemos que la esencia del mecanismo interamericano es la efectividad de la medida, que debe estar destinada a conjurar efectivamente la situación que lo origina. Por lo tanto, esta medida, para ser eficaz, debe obedecer a la valoración exacta del riesgo, a su contextualización, y debe apreciarse a la luz de las características, posibilidades y falencias del Estado concernido, así como a las condiciones de vida, los proyectos de vida de las personas y comunidades beneficiarias de esta medida. Y finalmente quiero referirme a la tercera consideración, que es el tema del cumplimiento. Como mecanismo urgente, la medida cautelar implica un cumplimiento efectivo. Por ello reiteramos que la valoración debe efectuarse en términos de eficacia, no de tiempo, no del simple transcurso del tiempo, ya que la temporalidad de la medida cautelar no deriva del transcurso, sino de la efectividad de la protección frente a una situación grave, urgente y de inminente daño. El simple paso del tiempo no conjura una situación, por el contrario puede agravarla o convertirla. En ese sentido reiteramos que el reglamento no debe establecer plazos de vigencia de las medidas, lo cual no riñe con que se realicen evaluaciones periódicas que permitan evaluar si las situaciones que han originado la medida han sido efectivamente conjuradas. Gracias. Gracias, Luz Estela. Tiene la palabra Liliana Uribe, por favor. Bueno, muy buenas tardes, noches ya a todos y todas. La intervención que voy a hacer la hago a nombre de la Corporación Jurídica Libertad, que es una organización de Colombia, y como parte también integrante de la Coalición por los Derechos Humanos de las Américas y la campaña por la defensa del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Para introducir fuertes cambios a los estatutos y el reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los Estados han denominado a su propósito reflexión sobre el funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el fortalecimiento del sistema. Si bien todo en la vida es susceptible de mejorarse, lo cierto es que la dirección e intencionalidad de las transformaciones propuestas pueden no ir en la vía de la protección y garantía de los derechos humanos de las personas que nacimos y habitamos el continente americano, es decir, en aquel interés sustancial de los derechos humanos que es la protección del ser humano, en definitiva, el principio pro homine que subyace en los tratados y convenciones internacionales sobre la materia. Uno de los argumentos que expuso el grupo de trabajo en el documento final fue, entre comillas, reconocer que la promoción y protección de los derechos humanos en el continente es una responsabilidad primaria de los Estados miembros, resaltando la función complementaria o subsidiaria del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, según sea el caso con los esfuerzos nacionales. Y, subrayo, considero que solo mediante la asociación y la colaboración entre todos los actores del sistema puede avanzarse hacia una verdadera cultura de respeto de los derechos fundamentales en la región. Y quiero resaltar que en un mundo en el que no existan las desigualdades e inequidades que padecemos, en el que los Estados respeten mínimamente las reglas de la democracia, que la represión promovida por agentes estatales y las guerras no cesen y no causen la pérdida de miles de vidas humanas, entre otras graves violaciones de los derechos humanos, en fin, en otro mundo puede pensarse que solo la asociación y la colaboración entre los actores del sistema será suficiente para que los seres humanos tengamos en ese un único mecanismo efectivo de defensa y protección de los derechos humanos. La asociación y colaboración entre los diversos actores del sistema es una buena práctica. Con ella se propone que los Estados, conscientes de las violaciones de los derechos humanos que acontecen en el territorio de su jurisdicción, se cuestionen, se reformen y adopten las medidas necesarias para mejorar y superar la situación. Pero mientras se llega a ese estadio en el futuro, ese solo propósito no puede ser la alternativa para que los pobres y los excluidos, las mujeres, niños y niñas, afrodescendientes, indígenas,
defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas, población LGTB, víctimas de conflictos armados, de golpes de facto, entre otros muchos y miles de beneficiarios, lleguen con sus problemas al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y sea ese el rol fundamental de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Declaración Americana de Derechos Humanos, base de la Convención, con prevalencia sustancial y fundacional del sistema de protección y promoción de los derechos humanos, contiene en su génesis el sentido más genuino de respeto al principio pro homine, y cito textualmente su carácter vinculante, entre comillas. Dentro del sistema interamericano, al igual que acontece con su homólogo europeo y con el propio Sistema Universal de Naciones Unidas, rige la obligación general que dice sobre el respeto de los derechos esenciales del hombre por parte de los Estados. Tal obligación se desprende del preámbulo y, entre otros, de los artículos 3K, 16, 17, 32, 44, 45, 46 y 136 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, en concordancia con los preceptos de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Las obligaciones asumidas por cada Estado miembro frente a la comunidad interamericana, representada por sus órganos, y frente a todos y cada uno de los Estados miembros de la Unión, son obligaciones erga omnes, por lo cual puede colegirse del preámbulo de la Carta de la OEA, en donde los Estados se declaran seguros de que el sentido genuino de la solidaridad americana y de la buena vecindad no puede ser otro que el de consolidar en el continente, dentro del marco de las instituciones democráticas, un régimen de libertad individual y de justicia social fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre. Cuando ese deber de los Estados no se cumple, falla o es limitado, el rol del sistema es el de la supervisión, a través del estudio de casos y peticiones, de los informes de países o temáticos, y cuando la situación es de gravedad mayúscula, con la incorporación de la misma y sus respectivas recomendaciones en el capítulo 4 del informe anual. Se acude a él también para proteger derechos fundamentales amenazados a través de las medidas cautelares. Por ello, limitar, disminuir, obstruir esas acciones concretas de la Comisión no es fortalecimiento, permítame decirlo, es un sofisticado debilitamiento fundado en reflexiones de los Estados que llaman a defenderse a sí mismos y no a la humanidad. La Comisión debe mantener su autonomía e independencia para la toma de sus decisiones y para dotarse de sus propias reglas de funcionamiento. Por ello, cualquier intento por interferir en ese ámbito también debilita el sistema. Por ello, urgimos a la Comisión a mantener su autonomía e independencia en este debate abierto sobre el fortalecimiento del sistema y llamamos a los Estados a retomar su rol de garantes de los derechos humanos y, en esa medida, a hacer prevalecer la actuación de la Comisión cuando los recursos internos se hayan agotado, a acatar y a cumplir sus decisiones vinculantes en el más profundo reconocimiento común de la defensa de dignidad humana. Recuerden que por muchas circunstancias a la Comisión no llegan todos los casos, que muy seguramente serían admitidos. Por ello, la doctrina y la jurisprudencia del sistema deberían ser canales ciertos que permitan la implementación en los países de las buenas prácticas para mejorar la situación de los derechos humanos en el continente. Gracias. Muchas gracias, Liliana. Tiene la palabra Beatriz Borges. Buenas noches a todos y a todas. Mi nombre es Beatriz Borges y mi intervención es en nombre del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, del cual soy profesora investigadora de Derechos Humanos, así como profesora y coordinadora de la Clínica Jurídica de Derechos Humanos, pero en especial como venezolana. Queremos comenzar brevemente con algunas alusiones de carácter general en cuanto a lo que ha sido este proceso de fortalecimiento y, en especial, nos complace resaltar las reacciones de los Estados escuchados esta mañana en cuanto al reconocimiento del trabajo de la Comisión y la valoración positiva brindada a sus aportes en el diálogo. En especial, porque no podemos negar la preocupación sobre la posibilidad de un efecto dominó que hubiese podido generarse en los Estados miembros por las actuaciones de los Estados que han decidido retirarse del sistema. Y en efecto, hoy confiamos que no sea así. No nos corresponde, como sociedad civil, ni como academia, tener un discurso diplomático.
sobre lo que el procedimiento significa para las Américas. Nos corresponde reflejar lo que verdaderamente piensa y sienta la sociedad sobre el compromiso de los gobiernos en que hemos puesto nuestra esperanza. Cualquier actuar de naturaleza contraria a este compromiso o que pretenda ser políticamente correcto sería una traición a la sociedad y a nosotros mismos. Es por ello que el punto central de la discusión que hoy nos convoca en este proceso no lo conforma únicamente el rol de la Comisión, el rol de la Corte, hasta incluso la misma dinámica del Consejo Permanente o los miembros o no miembros de la Convención. Lo que sucede y resulte de este diálogo será en contra o favor de la voz de los verdaderos protagonistas de este proceso, las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Creemos fundamental que no se olvide en la discusión a sus protagonistas más importantes. Los estados que voluntaria o involuntariamente solamente escuchan su propia voz, olvidan también que su compromiso con la defensa, protección y garantía de los derechos humanos. Es por esto que la participación de la sociedad civil antes, durante y al finalizar este proceso como portadora de este sentir tiene que ser preponderante. Debemos evitar a todo lugar la discusión aislada de los gobiernos y procurar en todo momento la visibilización de las víctimas. En este sentido, queremos referirnos brevemente a algunos aspectos puntuales que hemos desarrollado con mayor amplitud en los documentos consignados por el Centro de Derechos Humanos y que se encuentran publicados en la página web de la Comisión, pero a los cuales queremos hacer breve hincapié. En cuanto a las medidas cautelares, vemos positivamente el reconocimiento y la conciencia y coincidencia de los estados sobre la necesidad de las medidas cautelares. Creemos primordial que las mismas se centren en el origen de la amenaza, así como el establecimiento de plazos para el Estado y la importancia de neutralizar al agente del daño. En cuanto a las consideraciones sobre la petición individual, reiteramos la importancia del equilibrio procesal de las partes en referencia a los espacios de inactividad procesal por parte de los Estados, donde la misma no tiene consecuencias para los mismos, tratando de manera desigual a las víctimas en ocasiones de las prórrogas a los Estados. El tema ya conocido y tocado por todos, pero consideramos reiterarlo en su importancia en cuanto se refiere a los recursos y financiamientos, donde la verdadera importancia, nuestro criterio, la tiene este proceso, no el esfuerzo que puede hacer la Comisión Interamericana en buscar recursos de carácter externo, sino la voluntad que tengan los gobiernos para contribuir a este financiamiento y esta consecución de recursos. También llamamos la atención sobre la referencia al uso de otros sistemas o que se trajo a colación en referencia a especial hechas al sistema universal, el caso EPU, quien estamos conscientes posee una naturaleza y una dinámica distinta en cuanto a la promoción de los derechos humanos. Y si bien es cierto, no quisiéramos descartar, de hecho, los elementos comparativos que pudieran aportar al debate, no creemos que debe ser la referencia que guíe esta discusión. Desde la academia y el activismo reiteramos la vital importancia del respeto, sin excepciones, de la independencia y autonomía de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como la apuesta a la universalización de los derechos humanos y, por supuesto, a la membresía de todos, no siendo esta una condición que prele para el compromiso de los demás estados en el cumplimiento de los mismos. La mejor forma para lograr el fortalecimiento del sistema y la universalización de los derechos es que los estados cumplan con las decisiones y fallos del sistema interamericano. Entendemos el carácter político que, en nuestro criterio, de manera adecuada pueda sobreponerse de alguna manera a los espacios de discusión. Sin embargo, nos cuesta todavía comprender la actitud de algunos estados que atacan y debilitan lo que ha sido un espacio reconocido de protección de víctimas en el continente americano, aludiendo a una falaz discusión de sordos que en muchos casos son ellos los que la inician. Nuestros aportes de la academia y la enseñanza desde aquellos espacios donde formamos jóvenes juristas, en el conocimiento y compromiso con los derechos humanos, de esos jóvenes profesionales que en pocos años litigarán el sistema interamericano dependiendo de las decisiones que se tomen en este proceso. Nuestra reflexión final, como actores en este diálogo, es de ser responsables de la importancia que hoy configura cada una de las decisiones que tomamos
y que la asistencia de un orden internacional de protección a las víctimas no debe tener como norte un espacio confortable para los Estados. Es importante que este proceso no pierda su rumbo, que se mantenga la claridad de los objetivos, el apego a los valores democráticos, la visibilización de las víctimas, la apertura al diálogo entre todos los actores y en todo momento, y como siempre, que tengamos como norte la justicia. Gracias. Gracias, Beatriz. Tiene la palabra Jorge Aguirre Espinosa. Buenas noches. Hago mi intervención en representación del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan, de Guerrero, México, y también como parte de la Coalición Internacional de Organismos Civiles. Como integrante de una organización que cuenta con medidas de protección, comparto las preocupaciones externadas por la mayoría de las y los ponentes en lo concerniente a este punto. En países como México, donde se han deteriorado las condiciones en que defensores, defensoras y periodistas realizamos nuestra labor, las medidas cautelares y provisionales salvan vidas y protegen derechos que de otra manera serían conculcados. Por eso preocupa que este mecanismo pueda perder efectividad y eficiencia al establecerse requisitos adicionales sobre la individualización de las personas beneficiarias y sobre la manera de acreditar su consentimiento para solicitar esas medidas. Estas nuevas exigencias pueden mermar el carácter expedito que debe privilegiarse en el análisis de dichas solicitudes. Y en este sentido, nos parecen también inaceptables propuestas como la auspiciada por el Estado mexicano sobre la supuesta necesidad de que se realice una evaluación adicional de riesgo antes de que la CID se pronuncie sobre una solicitud de medidas. El otorgamiento oportuno de medidas cautelares y provisionales seguirá siendo necesario en tanto subsistan situaciones en las que pueden concretarse afectaciones irreversibles a los derechos tutelados por la Convención. Los mecanismos internos de protección son sin duda relevantes, pero no pueden entenderse como recursos domésticos cuyo agotamiento debe comprobarse antes de acudir al sistema, sobre todo cuando dichos mecanismos incipientes no incorporan, como ocurre en México, la investigación efectiva del origen de los riesgos y de las amenazas. Sin dejar de lado esta preocupación, siendo esta una de las últimas intervenciones del día, creo que es oportuno hacer un recuento de algunos elementos que han sido reiterados como preocupaciones comunes de las organizaciones de la sociedad civil que el día de hoy nos hemos dado cita aquí, pero también de los jueces, los defensores públicos, los académicos y especialistas que han estado presentes. El primero de ellos es sin duda el temor de que al cabo de este proceso el resultado sea el debilitamiento del sistema y no su fortalecimiento al que, como promesa incierta, se hace referencia en su denominación. La respuesta de la CID a las observaciones formuladas en el informe del Grupo de Trabajo Especial constituye un posicionamiento constructivo y valioso dadas las actuales circunstancias, pero subsiste en muchos y muchas de nosotros la preocupación de que algunos aspectos, como aquellos que han salido de forma recurrente en las intervenciones del día de hoy, puedan materializarse algunas concesiones inadecuadas. Sobre todo, como se ha señalado con mucha insistencia, en lo tocante a las peticiones individuales y a las medidas cautelares. Ahí, consideramos, se debe preservar el carácter cuasi jurisdiccional de la Comisión para evitar una excesiva rigidez en estos procedimientos. Igualmente ha sido repetido que una distinción tajante entre promoción y protección, donde se privilegie solo la primera en detrimento de la segunda, puede llevar a pasar por alto que la mejor manera de promover los derechos humanos en la región es el cumplimiento de las decisiones emanadas del sistema. Ahí también se juega la certeza jurídica en la que tanto se insiste por parte de los Estados. Por otro lado, y en esto quisiéramos hacer un énfasis especial, se ha reiterado que el sistema debe contar con el financiamiento necesario para ofrecer respuestas oportunas a las víctimas que acuden a sus órganos. Aunque los Estados lo han reconocido así, y a pesar de que algunos de ellos incluso han hecho contribuciones voluntarias, sigue sin aumentar de manera sustantiva el presupuesto de la Comisión, lo que pone en entredicho la verdadera intención de los Estados. Lo anterior aún cuando el propio grupo de trabajo recomendó expresamente al secretario general elaborar y presentar una propuesta de estrategia para lograr un incremento efectivo de los recursos de la Comisión y de la Corte. Sobre este tema, la importancia del debate se hace más evidente cuando se pone, como decimos en México, en pesos y centavos. De acuerdo con el plan estratégico de la Comisión,
esta instancia requiere poco más de 14 millones de dólares para poder funcionar eficientemente como quisiera. De estos 14 millones, tiene asegurados 9 millones, es decir, le faltan alrededor del 35% para funcionar como quisiera. Sin duda, desde los parámetros de la realidad de nuestros países y de nuestras organizaciones, no es poco dinero, pero cuando se considera que estados como México dedican 80 millones de dólares anuales a una instancia como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que se ha caracterizado por no tener una cercanía con las víctimas, los términos del debate se hacen más claros. Si el fortalecimiento del sistema no pasa por el incremento del presupuesto con que cuenta la Comisión, no hay ninguna manera en que ese proceso pueda ser efectivamente de fortalecimiento. Señores comisionadas y señores comisionados, en el proceso que está en marcha es indispensable que se considere especialmente la insustituible voz de las víctimas, una voz que, como se nos recordó con mucha contundencia y dignidad en el bloque anterior, no ha sido suficientemente escuchada. Personas como Valentina Rosendo Cantú, cuyo caso fue conocido y resuelto aquí, quien al tiempo que espera que el mandato de la Corte se traduzca en justicia en México, porque México respalda al sistema pero no cumple las sentencias de la Corte, ha enviado un sencillo mensaje defendiendo al sistema y expresando desde su vivencia la repercusión que ha tenido en su vida. Agradezco de nueva cuenta este espacio y reitero que al discutir el fortalecimiento del sistema es en las víctimas y en los beneficiarios en quien debe pensarse en primer y en último término. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Tiene la palabra Juan Martín Pérez García. Muchas gracias. Agradezco no solamente al señor presidente, sino los comisionados y a todas y todos ustedes por la paciencia de este día para escucharnos. Quiero saludar en nombre de la Red Latinoamericana y del Caribe por la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes, Red LAMIC, y por la Red por los Derechos de la Infancia en México, quienes somos parte o integramos la Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos de las Américas. Y no solamente somos usuarias, sino defensoras del sistema, toda vez que en este momento, en esta coyuntura, estamos viviendo en la región regresiones a los derechos humanos. Y nos parece importante no dejar de insistir en ello. Quisiera retomar la centralidad que varias de los integrantes que me han antecedido han señalado en las víctimas. Que pensemos en este momento, cuando hablamos de fortalecimiento del sistema, en Edgar, por ejemplo, de 14 años, quien fue esclavizado como sicario por el crimen organizado en México. Que pensemos en Juliana, con 16 años, de origen indígena, quien murió por consumo de drogas, sin recibir atención. Ariel, con 13 años, que es explotado sexualmente por turistas en las playas dominicanas. O David, con 13 años, que vive con diabetes asociada a la obesidad infantil. O quizás también pensar en Gerardo, de 9 años, que no puede ir a la escuela, a una escuela rural, porque usa silla de ruedas. O a Mayrani, de 3 años, quien vive en la calle con su hermano de 5 y su madre sin recibir apoyo público. Es decir, son las víctimas infantiles sobre las cuales tenemos que medir y dimensionar el proceso de fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos. Como saben ustedes, América Latina y el Caribe viven aproximadamente 200 millones de niños, niñas y adolescentes menores de 18 años de edad, de los cuales 85 millones aproximadamente están en pobreza. Y todos ellos representan en el conjunto de la población latinoamericana aproximadamente el 35% de la población. Tenemos la Convención sobre los Derechos del Niño como parte del sistema universal. Y hay que destacar aquí el aporte tan importante que ha tenido la Comisión Interamericana, que ha llevado o ha permitido que algunos casos, por mencionar solo uno de ellos, el caso Villagrán Morales contra el Estado de Guatemala, y que representa no solamente un aporte a la defensa de los derechos de niños y niñas, sino también ha generado la oportunidad de nuevas leyes con una perspectiva distinta. Lamentablemente, pese a que tenemos la Convención señalaba y que es el instrumento más de derechos humanos más apoyado, solamente falta a los Estados Unidos para su firme ratificación, es también al mismo tiempo los derechos de niños y niñas los menos cumplidos. Y en este sentido es muy importante no perder de vista que cuando estamos pensando en niños, niñas y adolescentes, que como apuntaba representan el 35% de la población latinoamericana, las omisiones del Estado adquieren gravedad
en escenarios como los que hemos reflejado con estos niños y niñas en los que les invito a pensar. Es por ello que nos parece muy importante destacar el valor que tienen las relatorías y que han tenido a lo largo del desarrollo del propio sistema interamericano. Pero quisiera, en términos generales, referirme a las relatorías, pero especialmente a la relatoría de la niñez dentro de la Comisión Interamericana, que, por supuesto, no solamente reconocemos, sino que además nos preocupa especialmente que carezca del presupuesto y el personal apropiado para atender las graves violaciones a este segmento de población. Insistiré por última vez en la proporción de población que representan niños, niñas y adolescentes en América Latina, 35%. Una relatoría que no tiene recursos, que no tiene la ponderación necesaria, tendrá serias dificultades o hará, en todo caso, como hasta ahora, mucho que hace la propia Comisión, un trabajo heroico para hacer notar estos vacíos. Es por ello que pensamos, desde las organizaciones que trabajamos en este tema, la importancia de que cuando hablemos de este proceso de fortalecimiento, con, por supuesto, las serias dudas que hemos planteado ya desde la sociedad civil, a cuál puede ser una intención, nos parece que tendría que estar colocando el énfasis también en el fortalecer estos espacios como las relatorías y buscar que puedan traducirse en acciones más concretas. Por ejemplo, sugerimos cosas que ya hacen, pero que valdría la pena impulsar con mayor fuerza. La elaboración de informes temáticos, que nos ayudarían a tener estos problemas emergentes o estos fenómenos colocados en una dimensión distinta. También las visitas de las relatorías a los países, que pueden ayudar de manera técnica al desarrollo, incluso a la prevención respecto a acciones poco apropiadas. Y por último, muy importante, las acciones de promoción y asistencia técnica que muchos gobiernos necesitan, no solamente para mejorar sus sistemas, sino sobre todo para dejar de violentar derechos. Gracias, y les invito en todo momento a pensar si cuando estamos pensando en el proceso de fortalecimiento estamos atendiendo al interés superior de la infancia. Gracias. Gracias, Juan. Tiene la palabra Salvador Ortega López. Buenas noches, señor presidente. Maestro Emilio Álvarez y Casa, que por cuestión de él nos encontramos y por atender a un sector no menos importante de la sociedad, me encuentro aquí en la ciudad de Washington. Me siento, como últimamente ha sido en cada reunión que asisto a la sociedad civil, menos importante de tanta responsabilidad que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para atender tantas violaciones, pero no menos importante es atender también al sector que yo represento, que es el sector empresarial, que somos los que creamos 9 de cada 10 empleos en la República Mexicana y posiblemente en América Latina. Es una aportación de la sociedad civil en la cual quisiera mencionar que no es tan importante como lo acabo de escuchar. Me siento apesumbrado de tanta violación, tanta responsabilidad que hay como seres humanos y como mexicanos atender a nuestros hermanos en toda la parte del hemisferio. Soy Salvador Ortega y soy presidente de mi asociación Unidad Industrial Iztapalapa. Es una asociación de la sociedad civil con registro y reconocimiento ante la Organización de los Estados Americanos y con el compromiso adquirido como tal, con fundamento en los artículos 6 y 26 de la Carta Democrática Interamericana, expongo lo siguiente. Una vez conocido el informe por el Grupo de Trabajo de Reflexión sobre el funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos, me congratulo de reconocer el papel preponderante y la labor trascendental del organismo y reafirmo mi convicción sobre la importancia que reviste el que de manera urgente los Estados miembros asuman una actitud de responsabilidad y acción respecto a la interpretación y aplicación efectiva de cada uno de los estándares en materia de derechos humanos, coadyuvando de manera tal que sean congruentes con las diversas herramientas que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se generen las condiciones necesarias para favorecer la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos por las instancias locales a fin de reforzar el trabajo político encaminado a reducir la distancia existente entre los modelos y las prácticas de los países miembros y el nivel de incumplimiento de las decisiones de los órganos de protección. En ese mismo orden de ideas, agradecemos la invitación de darnos la oportunidad de participar en este foro para sugerir se incorporen los cambios necesarios
para el mejor funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para el fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos, en virtud de que se hace falta regular e implementar en los países miembros los instrumentos que generen los mecanismos de aplicación concreta de los derechos en su expresión económica para el efecto de que impulse el desarrollo económico y social de los pueblos. En la experiencia propia en el Estado mexicano, hace falta una regulación precisa y una figura institucional que defienda a las micro y pequeñas empresas. En estos 3 años que tengo de ombudsman empresarial, he intervenido en defensa de las empresas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por los abusos de esta autoridad hacendaria al requerir a los contribuyentes documentos comprobantes y estados de cuenta de terceras personas, dejándose en un estado de indefensión, al ser revisadas por dicha autoridad, violando de esta forma garantías tuteladas por instrumentos internacionales y por la Constitución Federal. Asimismo, la diversa autoridad denominada Comisión Federal de Electricidad, ya que está visitando a las micro y pequeñas empresas para pedirles su gasto de energía sin haber una razón de por medio y una razón y una orden debidamente fundada y motivada, inobservando con dicho actuar el derecho de audiencia y el derecho a la privacidad tutelados en el máximo ordenamiento de la nación. En ese mismo sentido, las pequeñas y medianas empresas, al requerir el servicio para aumentar la carga o simplemente contratar un nuevo servicio a las autoridades en comento, le solicitan a la empresa instalaciones que debe de donar por demás onerosas para la micro y pequeña, y además un depósito de 2 meses de consumo de energía sin justificarlo al usuario debidamente, generando un acto arbitrario de autoridad con dichas trabas burocráticas, violando así no solo los derechos humanos económicos, sino también impidiendo el desarrollo económico de dichas empresas y por ende el social, aprobado en la ONU el Acuerdo de Desarrollo el 3 de abril del 2006. Otro ejemplo de lo anterior es el caso de la Comisión Nacional de Agua, que no facilita la regulación de los pozos federales de agua en el país y con tantas trabas y burocracia, y no saber la cantidad de agua que se esté extrayendo de los mantos acuíferos, creando incertidumbre para la nación y al usuario. De la misma forma, dependencias a nivel municipal que prestan el servicio de agua en los municipios y en el Valle de México actúan de manera irracional en virtud de que las cuotas son excesivas, emitiendo boletas de gasto fijo hasta por 1000%, ignorando el gasto real del consumo de agua, aunando que en estos muchos casos ni siquiera se suministra el agua, sobre todo en el área de Iztapalapa. Asimismo, se destaca que en muchos de los casos no se sigue la cultura de premiar al que menos desperdicie el agua, como debe de ser para fomentar la cultura del cuidado del vital líquido. Por otro lado, se enfatiza que el gobierno federal, en forma unilateral, incrementa constantemente el precio de la gasolina, el gas, la energía eléctrica y las tarifas del agua, sin considerar a la sociedad civil, violando con dichos actos arbitrarios el Tratado de París y otros multitratados internacionales de que nadie está por encima de los derechos del pueblo, así como la Carta Democrática Interamericana en sus 6º y 26 artículos, con los cuales se comprometió el Estado mexicano a integrar a la sociedad civil para coadyuvar en el cumplimiento de los derechos humanos. En el Estado mexicano al cual pertenezco, el 10 de junio del 2011 se modificaron 11 artículos de nuestra Constitución para darle más reconocimiento y protección al ciudadano para participar en las decisiones de la nación, ya que el país es de todos y no nada más de la clase política. En relación a lo anterior, cabe destacar que se acaba de reformar la legislación federal para facultar a los juzgados federales del conocimiento de las denominadas acciones colectivas, incrementando ahora los juzgados comunitarios. En virtud de ello, esta asociación nos registramos inmediatamente con el número AC 187 para lograr y hacer más efectiva la justicia y ahorrarle al país en miles de juicios. Por las razones expuestas, le solicitamos respetuosamente para que intervenga la Corte Interamericana para hacer valer los tratados internacionales en los cuales México forma parte y así proteger, difundir y promocionar los derechos de las personas. El maestro y magistrado Jean-Claude Trompetit, en la conferencia relativa a las reformas constitucionales en materia de derechos humanos, realizó una exposición en la Asociación Nacional de Abogados de Empresas, en la que nos explicó que a las pequeñas y medianas empresas también se les puede violar los derechos económicos. Sí, disculpe usted la interrupción, el atrevimiento, pero se ha excedido ya mucho. Un minuto, señor presidente. Adelante. Gracias.
ya que comento por esta razón, en nuestra Carta se estableció que la protección es para las personas en un amplio sentido y que quiere decir que puede ser físicas o morales. Razonamiento por el cual coincido toda vez que desde hace 3 años el de la voz protege y defiende a los derechos económicos, consistente en la defensa de los derechos humanos de las personas jurídicas, así como también lo constata y lo demuestra y recomienda la investigación de los hallazgos del sondeo de la Organización de Estados Americanos del 13 de marzo del 2012 respecto al sector privado, en el cual afirma que las pequeñas y medianas empresas son las más afectadas por la inseguridad jurídica y también por el crimen organizado, razón por la cual se propone crear una figura de ombudsman sectorial que vigile, supervise y califique a los gobiernos federales, estatales y municipales, exhibiendo especialmente a los que no cumplan por los medios de comunicación. Muchas gracias y gracias por su paciencia. Gracias, señor Ortega, por su participación. Tiene la palabra David Velasco Rondón. Muchas gracias. Buenas noches, señor presidente, señoras y señores miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Buenas noches a todas y todos. En primer lugar, debo señalar, como se acaba de precisar en este momento, que mi nombre es David Velasco Rondón y vengo en representación de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz, conocida también por su nombre abreviado FEDEPAZ, organización que trabaja en la defensa y promoción de los derechos humanos en el Perú. En segundo lugar, deseo expresar nuestro saludo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por su apertura y disposición de permitir la participación de organizaciones de la sociedad civil en este proceso de reforma a través de esta audiencia pública. En tercer y último lugar, entrando ya a los temas que nos convocan, en esta oportunidad, en nombre de FEDEPAZ, activo usuario del sistema, expreso que consideramos lo siguiente. 1. Cualquier proceso de reforma en cualquier institución y organización tiene que tener presente el objeto y las finalidades para las que fue creado, adecuando ello a las nuevas realidades que se van presentando con el transcurso de los años. Este razonamiento, entonces, no puede ser ajeno en el proceso de reforma al que ahora asistimos respecto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y en ese sentido, tal como se señala en su informe sobre el proceso de reforma, el objeto principal de la Comisión es la promoción y defensa de los derechos humanos, cumpliendo, entre otras, la función de órgano consultivo de la OEA en esta materia. En conclusión, en este primer punto, ningún proceso de reforma se puede dar apartándose de este objeto y o finalidades. 2. Es evidente que ninguna reforma en positivo puede carecer del respaldo necesario en recursos humanos y en recursos económicos que permitan en la realidad y en los hechos implementar las reformas que se decidan. En conclusión, no nos engañemos, nada de lo positivo que se debata y decida se concretará en la realidad si no exigimos que los Estados también asuman su responsabilidad política y ética de dotar de los recursos aquí señalados. 3. La reforma de una institución de trascendental importancia en la promoción, protección y defensa de los derechos humanos, como la Comisión, debe ser estricto producto y síntesis de un debate público, absolutamente transparente e inclusivo de todos los sectores involucrados, particularmente de las propias víctimas y o sus deudos. En conclusión, se debe ser inclusivos, hay que escuchar a todas y todos, particularmente a las víctimas y o familiares, usuarios del sistema, porque su experiencia directa como tales son sin duda muy enriquecedoras. 4. Se debe poner énfasis en las labores de promoción y prevención, así como en la defensa, en las que se debe precisar lo siguiente, ¿no? En concreto, evitar que se mediaticen las medidas cautelares, que por el contrario hay que procurar aprobar un procedimiento absolutamente expeditivo, atendiendo a las razones de gravedad y urgencia que le dan sentido a su existencia. B. Reconociendo la realidad de lo complejo en la evaluación o en el proceso de evaluación de casos por parte de la Comisión, es necesario establecer mecanismos respaldados por recursos humanos y económicos que permitan reducir significativamente los plazos o el tiempo que actualmente toman las evaluaciones aquí citadas. En conclusión, se requiere de medidas cautelares oportunas y efectivas, así como de esfuerzos concretos para evaluar los casos dentro de plazos oportunos y razonables. Muchas gracias.
Muchas gracias, David, por la participación. Con la anterior concluye esta tercera etapa y a nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos deseo expresar nuestro mayor reconocimiento y aprecio por las aportaciones y los insumos que se han servido presentar las y los 55 participantes que físicamente han estado aquí y también las personas que a través de 7 vídeos también expusieron sus planteamientos. Quiero igualmente también expresar el mayor reconocimiento a la Comisión Interamericana, al acompañamiento que nos ha brindado la sociedad civil durante todo este proceso de fortalecimiento. Quiero destacar tanto las 122 personas de la sociedad civil que participaron durante los 5 foros que se llevaron a cabo en 5 diversos países de la región, así como más de un centenar de participaciones y de contribuciones escritas con motivo de los 4 módulos que abrió para consulta la Comisión Interamericana. Tengan la certeza que todas y cada una serán valoradas, lo han sido ya algunas, pero seguirán siendo ponderadas cuidadosamente por la Comisión Interamericana. Apreciamos de manera muy especial que destaquen la centralidad de las víctimas. Sin duda es un aspecto que en el horizonte de la Comisión Interamericana también está claro, el compromiso que tenemos con las víctimas, y también apreciamos el que las contribuciones que la sociedad civil siempre ha aportado para la construcción del sistema interamericano de derechos humanos, igualmente el que hayan puesto este énfasis durante todo este proceso de hacer suya a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al considerarla un patrimonio común de los pueblos de América. Gracias a ese apoyo es lo que nos alienta, y simultáneamente tienen la seguridad del compromiso de la Comisión Interamericana de que jamás claudicará o renunciará a alguna de sus atribuciones que en algún momento pueda comprometer la alta misión que tiene encomendada. Como lo hemos reiterado las y los comisionados durante los diversos foros en que hemos participado en este proceso, siempre toda propuesta, toda recomendación, toda observación que se ha servido formular las y los usuarios del sistema interamericano en el proceso de consulta están sometidas a un escrutinio que se va a formar parte de la reforma que adelanta la Comisión Interamericana, su reglamento, a sus políticas y prácticas, sí y solo sí contribuye a la mayor eficacia y eficiencia en la promoción y protección de los derechos humanos. Muchas gracias por su participación y continuaremos el diálogo.